Buen día, Iglesia Presencia de Dios. En pocos minutos más daremos inicio a nuestro culto de adoración y alabanza. Manténgase conectado, serás bendecido. Buen día, hermanos, estamos muy contentos de poder encontrarnos, reunirnos con usted quizás a través de esta pantalla, pero de un momento de reunión como familia que tenemos de poder encontrarnos, de poder compartir de la palabra del Señor, de tener un momento de adoración, como también lo hacíamos la semana pasada. A través de la Santa Cena tuvimos un momento maravilloso de poder compartir con nuestra familia, de poder preparar nuestra Santa Cena en nuestro hogar y de tener un momento de regocijo, un momento de intimidad con nuestro Dios y con nuestra familia. Así que nos encontramos muy felices como iglesia de que usted se haya podido conectar junto a su familia, de que haya podido preparar su mesa, enviar sus fotografías. Así que fue un momento muy maravilloso en el cual pudimos compartir y gozarnos en la presencia del Señor. Amén. Como decía mi esposa, saludarle a través de una pantalla, mis hermanos. Estamos felices, ¿cierto?, de saber de que usted está mirando este servicio, de que usted está junto a los suyos, en su casita, quizás pasando momentos difíciles, pero sabiendo que la confianza y nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Como decíamos, hemos vivido un momento muy lindo a través de estas pantallas y hoy día no será la excepción. Hoy día el Señor para nosotros tiene preparado alabanza, adoración. Hay palabra, Señor, que es de la cual nos tenemos que nutrir, porque en el libro de Salmos, en el capítulo 100, dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Y es lo que hemos venido a hacer, a pesar de que es cierto, como les decía, estábamos en nuestras casas, pero eso no quita que no hayamos venido esta mañana a adorar, a exaltar a este Dios maravilloso que nos ha guardado, que nos ha cuidado en momentos difíciles que estamos pasando. Así que queremos invitarlos, en la primera instancia, a ver un especial del Ministerio Musical que han preparado con toda la dedicación. Así que le invitamos a que puedan escuchar esta hermosa alabanza que se llama El Dios que adoramos. Palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien te
Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos, solo a ti, Señor. Agradecemos al Ministerio Musical por este hermoso especial que ellos han preparado, pusieron mucha dedicación, así que nos alegramos de que ellos puedan seguir adorando a nuestro Dios en su casa, así que los bendecimos desde acá, que el Señor sea cada día aumentando la gracia, la bendición en su vida, así que muchas bendiciones para los integrantes del Ministerio Musical. Sí, y ahora para seguir avanzando en nuestra reunión, queremos dejarlos con una parte importante, ¿cierto?, que tendrá nuestro pastor Sergio. Es la palabra del Señor, que como le decía, siempre viene a nutrirnos, siempre viene a enseñarnos y siempre viene a guiarnos por el camino por el cual debemos seguir. Así que los invitamos a que sigan conectados, que tomen su Biblia, que tomen un cuadernito, ¿cierto?, para tomar sus apuntes, porque el Señor este día domingo, en esta mañana, tiene algo especial para decirte. Dejamos al pastor Sergio. ¿Cómo están, queridos hermanos? Nuevamente estamos frente a la palabra del Señor. Saludo a todos en esta mañana y deseo que la paz de Dios pueda estar reconfortando cada una de sus vidas en este día. Vamos a ver una palabra que está ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y el tema que vamos a ver se titula Recursos para enfrentar la tormenta. Dice así en el nombre del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos bendiga a través de esta lectura de la palabra del Señor. Vemos aquí representado dos personas. Uno Pablo por un lado y el otro Timoteo. El versículo 1 nos relata o nos muestra un poco a Pablo y nos dice, él se presenta en esta carta escrita por Pablo a Timoteo, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Vemos aquí específicamente quién era Pablo. Un apóstol de Dios, un apóstol del Señor Jesús, y dice por la voluntad de Dios.
Y por otro lado vemos a Timoteo, donde en el versículo 22 Pablo se refiere a él de una manera, aún siendo él el apóstol, ¿verdad? El maestro probablemente, se muestra también en otra característica, como el padre. Dice a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Hay un deseo ahí de Él como Padre, ¿verdad?, sobre la vida de Timoteo. Y lo relata precisamente en esta palabra, cuando dice Timoteo, amado hijo. Hay una... hay todo un contexto que está viviendo, en el cual está viviendo Timoteo. Él estaba viviendo un tiempo muy complicado en su vida espiritual y por otro lado también en su ministerio. Existía una constante amenaza y un peligro constante también por la persecución romana que existía en ese tiempo hacia la iglesia. Y por otro lado también Timoteo estaba enfrentando una compleja situación en la iglesia que a él le tocaba pastorear. A ellos se le sumaba también la existencia dentro de la iglesia de algunos falsos maestros también que generaban problemas al pastorado de Timoteo. Y esto hacían que él también estuviera viviendo en medio de una tormenta, en medio de un conflicto, en medio de una circunstancia difícil para poder vivirla. El versículo 3 dice, doy gracias a Dios. Pablo se refiere ahí en esa expresión, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. O sea, al cual sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Mire, qué hermoso declaración de Pablo en esta hora. Y nos manifiesta la importancia de tener a nuestro lado a alguien que verdaderamente se preocupe por nosotros. Ahí Pablo muestra toda su preocupación por la persona de Timoteo, por su hijo Timoteo, por su discípulo, por el pastor que él había puesto en aquel lugar de Éfeso. ¿Y de qué manera se refleja ese amor, esa preocupación por él? En esta declaración, cuando él dice, sin cesar, me acuerdo de ti, sin cesar, me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y día, es decir, constantemente, día tras día, Pablo se recordaba de su hijo Timoteo y lo presentaba en oración. En este tiempo para nosotros ha sido importante la oración. En este tiempo hemos estado 40 días orando, 40 días ayunando al Señor. Hemos también dispuesto un día específico para estar orando los unos por los otros. El día viernes nos reunimos cada viernes también para orar al Señor. ¿Por qué? Porque la oración creemos que es importante, porque el orar por otros creemos que también manifiesta que nos amamos los unos por los otros, que nos interesamos de la otra persona y lo hacemos de manera práctica, manifestamos nuestro amor y nuestro interés por ellos a través de la oración, a través de presentar nuestras oraciones delante del Señor a favor de nuestros hermanos, de nuestros seres queridos, de aquellos que están necesitados, como nuestros ancianos, como aquellos que están delicados de salud. Por lo tanto, Timoteo manifiesta algo maravilloso que debe ser una característica también en nosotros. La importancia de preocuparnos los unos por los otros, en especial en medio de esta tormenta, en medio de este problema que estamos viviendo, de esta circunstancia compleja que vivimos hoy día como nación, como iglesia, como el mundo entero. El versículo 4 manifiesta un deseo en el corazón de Pablo que se produce precisamente cuando está el distanciamiento, cuando está la imposibilidad de estar juntos, de reunirse. Y Pablo le dice a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Había
en el corazón de Pablo también un deseo por la distancia, por el tiempo de separación que probablemente había experimentado con su hijo Timoteo. En el corazón lo más profundo del corazón de Pablo estaba el deseo de volver a verlo, de estar frente a él. Y probablemente es el sentir de muchos de nosotros hoy día, después de este tiempo de separación, de querer vernos, de querer contemplarnos, de querer a lo mejor abrazarnos, desearnos personalmente bendiciones. Pero algo les impedía verse. Como hoy día nosotros también estamos viviendo, nos impide toda esta contingencia que estamos viviendo, nos impide estar juntos, nos impide vernos, nos impide estar de persona a persona. Y algo le también impedía a Pablo y a Timoteo de verse. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en Roma. Él estaba allí preso en Roma y esperando ya su muerte, esperando ser ejecutado. Y allí, desde lo más profundo de su corazón, deseaba ver a Timoteo, que estaba en Éfeso. Había una gran distancia que los separaba. Pero él deseaba una vez más ver a Timoteo. E incluso el capítulo 4, en el versículo 1, Pablo, de Timoteo, Pablo le ruega a Timoteo que se mantenga fiel, le dice, que se mantenga fiel a la verdad del Evangelio y que se apresure a ir a verlo durante sus últimos días que le quedaban en la tierra. Había un deseo en lo más profundo de su corazón de Pablo de verle, había algo que lo apremiaba también, que era que en algún momento u otro él debía partir, el Señor se lo iba a llevar, claro, precisamente por la ejecución que él iba a ser víctima, ¿verdad? Pero él quería por última vez ver a Timoteo. Amados, el versículo 5 manifiesta algo maravilloso. Y el versículo 5 lo leemos nuevamente y dice, trayendo a la memoria, Pablo hablándole a través de la carta a Timoteo, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo comienza a recordar esto en Timoteo. ¿Y cómo es Timoteo? Bueno, Timoteo realmente tiene una fe real, una fe que no es fingida, que hay en ti. O sea, la fe la podemos fingir, podemos mostrar algo que no tenemos. Mire, la cual dice, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amados, probablemente Pablo experimentó precisamente esto de la fe, a través de la vida de su abuela, a través de la vida de su madre, una fe práctica, una fe que él podía darse cuenta que era real por la forma en cómo enfrentaban seguramente su mamá y su abuela situaciones complejas, pruebas difíciles, pero ellas echaban mano de esa fe, y esa fe de alguna manera marcó y fue heredada a Timoteo. Precisamente desde este versículo 5, Pablo comienza a recordarle a Timoteo como si fuera un antídoto a ese miedo y a esa timidez que él tenía. Timoteo tenía un carácter tímido y eso se hacía un poco más amplio cuando en algún momento se enfrentaba a situaciones como las que estaba viviendo. Y Pablo comienza precisamente a recordarle, digamos, los recursos a los cuales él podía echar mano, y que iban a ser como un antídoto precisamente a ese miedo, a esa timidez que él tenía, y que probablemente había comenzado a sobrepasarlo, esa timidez, y por producto de la presión que él tenía en ese momento. Por lo que estaba viviendo precisamente la contingencia en la ciudad, donde la iglesia, los cristianos también eran perseguidos, había una constante amenaza de persecución, y por otro lado estaba viviendo un clima difícil, hostil, dentro de su congregación, dentro de su iglesia, con hermanos a lo mejor que generaban algunos problemas complejos, y por otro lado con estos falsos maestros. Esto a lo mejor estaba socavando el carácter de Timoteo. Y Pablo en el momento preciso, le recuerda los recursos a los que Timoteo podía echar mano.
Precisamente uno de ellos es lo que hablaba el texto y donde le dice la fe no fingida que hay en ti. Esa fe que heredó precisamente de su abuela Loida y su madre Eunice. Amados, nuestros hijos pueden olvidarse de muchas cosas que hagamos o de muchas cosas que digamos, pero de cómo echamos mano a la fe en medio de la tormenta debiera marcar sus vidas para siempre. Hoy, amado, usted y yo, ante nuestros hijos, tenemos una tremenda oportunidad de mostrar al Dios verdadero a través de la fe que profesamos, no solo con nuestros labios, sino cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, cómo echamos mano a esta fe en medio de esta tormenta que nos ha tocado vivir en este tiempo. Dios nos ayude y nos capacite para que esto pueda ser una realidad en nosotros, que seamos capaces, ¿verdad?, de echar mano a estos recursos que Dios ha provisto a su iglesia, a sus hijos. Así como Pablo le recordaba a Timoteo, ¿verdad?, de esto, hoy la palabra nos lo recuerda también a nosotros, echar mano a esa fe no fingida. Y si nuestra fe no ha sido la mejor, este es el tiempo en el cual debemos también echar mano a esa fe real en nuestra vida, aferrarnos con todo al Dios, a este Dios todopoderoso que es capaz de sostenernos en medio de estos tiempos. El versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo. Continúa ahí Pablo entregándole, ¿verdad?, estos recursos y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio o por la imposición de mis manos. Pablo tenía claro, él había orado por él había impuesto manos sobre Timoteo, le había entregado un ministerio, por otro lado había orado al Señor para que él sea dotado, sea capacitado del poder de lo alto. Amados, en medio de eso, Pablo le recuerda a Timoteo que avive el fuego del don que había en él. O sea, que avive ese poder especial que estaba en él, es el poder que es el poder del Espíritu Santo para poder cumplir su ministerio. Él necesitaba ahí, a lo mejor, en ese momento donde estaba flaqueando, necesitaba avivar el fuego del don que estaba en él, que había también sido derramado en la vida de Timoteo por la imposición de las manos de Pablo. Ese Espíritu Santo que podía dotarlo y podía fortalecerlo para ejercer su ministerio, para ejercer su vida cristiana, está también para nosotros. Amados, los dones, ese poder especial del Espíritu Santo, no permanecen fuertes y vitales por sí solos. Necesariamente deben ser avivados por la gracia de Dios. ¿Y cómo son avivados por la gracia de Dios? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podía hacerlo Timoteo en su tiempo? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros hoy día? Mediante la oración. ¿Cómo avivamos el fuego del don que Dios ha puesto en nosotros? Por medio de la oración, por medio del estudio, de la búsqueda de Dios a través de la palabra, por medio de la fe. ¿Cómo avivamos el fuego del don en nuestra vida? A través de la obediencia a la palabra, a través de alinearnos con la Escritura y hacerlo con diligencia. De esa manera nosotros estaremos avivando en estos tiempos el fuego del don que está en nosotros, ese Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, esos dones que Dios ha puesto en nosotros, lo haremos de esta manera. Y el versículo 7 continúa Pablo allí entregando estos recursos que eran necesarios para que Timoteo pudiera llevar una buena vida espiritual, pero también una buena vida ministerial, donde el respaldo de Dios estuviera con él, donde los dones se pudieran manifestar en la vida de Timoteo. Y Pablo le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Amados, si hay algo que nos debe caracterizar a nosotros, es precisamente que no somos cobardes, que el espíritu de cobardía no se apodera de nosotros. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esos son los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Poder, amor y dominio propio. Queridos, en este verso Pablo refuerza la verdad de que Dios le ha dado a Timoteo y al creyente como tú y como yo todos los recursos espirituales que necesitamos
para cada tribulación que debemos enfrentar, para cada peligro que debemos enfrentar, para cada circunstancia adversa que debemos enfrentar, como la que hoy estamos viviendo, como esta pandemia. Amados, el miedo no es de Dios, porque el espíritu de cobardía no proviene de Dios. El miedo no proviene de Dios. Si el miedo nos inunda, si el temor nos hace presa, no crea que viene de Dios. Es del enemigo, es satánico. Debemos echar fuera todo miedo, todo temor. El Espíritu Santo que está en nosotros es más poderoso. El Dios que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Por lo tanto, debemos echar mano a nuestra fe verdadera, no fingida, para también decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay tribulación, no hay peligro, no hay pandemia que me pueda atemorizar, porque en Cristo todo lo puedo, porque Él es mi fortaleza. Amados, Dios ha provisto para nosotros recursos importantes y los declara, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Allí hay 3 herramientas, 3 recursos más que Dios nos presenta junto con la fe. Ese poder está en nosotros. Ese poder que Pablo le decía a Timoteo que debía echar mano, también está en nosotros sus hijos. Ante todo, amados, el poder divino. Ese poder está en nosotros. El poder del Espíritu Santo está en nosotros. Está para guiarnos, pero también está para capacitarnos, está para poder hacernos más que vencedores en medio de estos tiempos, para poder vencer el miedo, el temor, la timidez, para poder vencer incluso el pecado que nos asedia. Tenemos ese recurso. Hemos aprendido en los versículos anteriores cómo podemos avivar ese fuego que está en nosotros. Amados, esta herramienta, este recurso, Dios lo ha puesto en cada uno de sus hijos. Así como lo hizo en Timoteo, también lo ha hecho en nosotros. Dios ha puesto en nosotros poder, pero también ha puesto otro recurso. Y es que Dios nos provee para enfrentar las tormentas también, para enfrentar estos tiempos difíciles, el amor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Amados, un amor verdadero, ese amor que no es egoísta, ese amor que no piensa en sí mismo, ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, es un amor que no piensa en sí, que no piensa en sí mismo, sino que piensa en el otro. El amor verdadero, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, es un amor que nos lleva cada día a agradar a Dios. Si el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, ¿cómo puedes darte cuenta que ese amor está en tu vida? Porque ese amor te lleva, te incita, te provoca a agradar a Dios, a servir a Dios cada día de la mejor manera. Dios nos ayude. Y por otro lado, el amor verdadero no busca su propio beneficio, sino que busca el beneficio del otro. Esas herramientas Dios ha puesto en nosotros en este tiempo. Por eso es tan importante no solo pensar en nosotros, sino pensar en los demás. No solo pensar en nuestras necesidades, sino pensar en las necesidades de los otros. No solo pensar en que deben orar por nosotros, sino nosotros orar por aquellos que necesitan. No que la gente debe dar para mí, sino yo debo dar para aquellos que lo necesitan. Eso es el amor verdadero. El amor verdadero no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece, no se irrita, amados. El amor verdadero, ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, nos capacita para toda buena obra. Dios nos bendiga en este tiempo, que el poder de Dios y que el amor de Dios sea derramado abundantemente en nuestras vidas. Y por último, Dios nos provee, y lo decía el versículo 7, Dios nos provee de dominio propio. Eso es un recurso que Dios ha puesto en sus hijos, el dominio propio. En este tiempo, cuando probablemente necesitamos aplicar esta virtud en nosotros. Esto tiene relación con una mente sana. Usted al tener dominio propio, tiene una mente sana, tiene una mente disciplinada,
una mente que es capaz de ordenar las prioridades correctamente. Una mente que es capaz, cuando usted tiene el dominio propio en su vida, y su mente está clarita, su mente está ordenada, alineada con la palabra de Dios. Es una mente que es capaz de decidir qué es lo bueno para hacerlo y qué es lo malo para no hacerlo. Una mente que está ordenada, disciplinada, que busca las prioridades correctas, es capaz de decidir ver lo bueno y no ver lo malo. Una mente que está ordenada por el Señor, que tiene dominio propio, es una mente que es capaz de hablar bendiciones y guardarse todo negativismo, toda palabra necia. Dios nos ayude, amados. Cuando nuestra mente está ordenada, cuando el valor, esa valentía que viene de parte de Dios, está en nosotros, ordena nuestra mente y nos hace tener dominio propio. Por otro lado, el miedo y la cobardía provocan en nosotros, cada vez que nos alejamos de Dios, cada vez que nos apartamos del Señor, lo más seguro que se va a provocar en nosotros es que vamos a ser invadidos por el miedo, vamos a ser dominados por el miedo, la cobardía se va a apoderar de nosotros y por otro lado, eso provocará en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestra mente, confusión y desorden. Dios nos ayude, amados, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, en este tiempo de tormenta, que podamos, como iglesia, presencia de Dios, echar mano a estos recursos que Dios ha puesto para nosotros, para poder usarlos. La fe no fingida, el dominio propio, el amor, y también echar fuera el temor, y por otro lado, echar mano de ese poder divino que está para nosotros. Poder, amor y dominio propio y esa fe no fingida. Dios nos ayude, Dios bendiga la iglesia del Señor, presencia de Dios en esta mañana. Quiero invitarles a orar. Padre, te damos gracias. Vamos delante de tu preciosa presencia en el nombre de Jesús para honrar, para bendecir y para glorificar tu nombre. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias por los recursos que nos provees para enfrentar la tormenta, para enfrentar toda dificultad, toda situación compleja. Bendice tu iglesia, Señor, que en este tiempo seamos llenos de esa fe, Señor, no fingida. Que, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, que a través de estos tiempos de oración, de estudiar tu palabra, de estar en tu presencia, podamos recibir ese poder divino, ese poder que se pueda manifestar en nuestra vida a través de tu Espíritu Santo y pueda gobernarnos, pueda controlarnos, pueda guiarnos. Que el amor tuyo sea derramado en nuestros corazones y que seamos capaces en este tiempo también, en todas las áreas de nuestra vida, nuestra área sentimental y nuestra área, Señor, familiar, en nuestro dominio propio, Señor, en nuestro cuerpo. Señor, que seamos capaces de gobernar nuestro cuerpo a la luz de tu palabra. Lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos, Señor. Que todo te bendiga, que todo te agrade, que todo glorifique tu santo nombre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Un abrazo para todos en esta hora.
agradecemos a nuestro pastor Sergio por la palabra que nos ha entregado. También pues queremos, ¿cierto?, que esta bendición alcance a su familia, a su esposa, a sus hijas. Y también a nuestra hermana Paulina, que nos deleitó en esta alabanza con saxo alto. Ahora queremos que nos tome un poquito de atención ya para finalizar nuestra reunión. Queremos recordarle algunos pequeños avisos de la semana. El miércoles recuerde la reflexión bíblica que será entregada por algunos de nuestros hermanos de la congregación. Día viernes, 20-30 horas, Facebook Live, donde usted podrá hacer sus peticiones de oración y nosotros como iglesia, a través de nuestro pastor Sergio y nuestra pastora Gisela, estaremos orando por ustedes. Día sábado, los jóvenes nos reunimos a través de Zoom o de Instagram, así que manténganse atentos para conectarse. Y el día domingo nos volvemos a encontrar en otra hermosa reunión donde habrán algunas sorpresas, ¿cierto? Amén. Y en la tarde manténgase conectado porque la Escuela de la Familia tiene una sorpresa preparada para todos nosotros, así que todos atentos. Ahora, también queremos recordarle que acá abajo van a aparecer algunas de las cuentas en las cuales nosotros podemos hacer llegar nuestra ofrenda de misericordia. Amén. Es muy importante que como familia Presencia de Dios, en estos momentos podamos ayudar a quienes más necesitan de nuestros hermanos. Así que le invitamos a que puedan colaborar, a que puedan hacer su depósito. Y si usted no tiene la capacidad de depositar, no tiene la herramienta de internet, comuníquese con alguno de los líderes de la iglesia, porque hay un equipo trabajando para poder acercarse a su hogar y poder retirar ahí en vivo y en directo su ofrenda. Así que le invitamos, hermanos, a que puedan colaborar, sabiendo que son momentos difíciles, pero están siendo más difíciles para algunos hermanos. Así que le invitamos a que podamos, ¿cierto?, ponernos una manito en el corazón y poder ayudar a uno de nuestros hermanos de familia Presencia de Dios. Amén. Y con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga, que esta palabra haya sido de bendición para su vida y nos encontramos el próximo domingo. Amén. Jesús el mismo ayer, hoy, por siempre. No hay otro nombre que restaurar, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo ayer, hoy, por siempre.